Gracias por invitarme y gracias por estar acompañando esta nueva propuesta, digamos, de Pachas, ¿no? Pertenezco a Pachas, tengo una trayectoria como docente y como sindicalista, soy Marta Maffei, con muchos años de trabajo social y de trabajo gremial, y en este tiempo, con la organización Pachas a la que pertenezco, estamos trabajando fundamentalmente para visibilizar, para alertar, para comunicar los conflictos que no tienen trascendencia pública, que no tienen visibilización en los medios de comunicación y que afectan fuertemente a los territorios, ¿no? En sus comunidades, en sus formas de vida, en sus formas de organización. Y por tanto, bueno, la decisión de Pachas es acompañar esos conflictos, suministrar un espacio para poderlos visibilizar, y no solamente los conflictos, sino también las luchas territoriales del conjunto de los compañeros en esas zonas, ¿no? ¿No? Hoy estamos aquí acompañados con Viviana Rebasa, que es de la organización Escobar Defiende su Río, y también con Michelle Aslanir, que también participa de Pacha y que es moradora de las zonas de humedales y de que defiende esas zonas en las que tiene su vida absolutamente comprometida con la posibilidad de estabilizar la vida de los humedales, ¿no? Los humedales que son absolutamente imprescindibles para todo, para la evaporación, para la absorción de aguas en condiciones de extrema peligrosidad. Hoy la Argentina tiene más del 70% de los ríos contaminados, así que la función del humedal no la puede sustituir absolutamente nadie. Y justamente estamos charlando con la compañera Viviana de Escobar porque el municipio, en acuerdo con la provincia, ha decidido claramente entorpecer el funcionamiento de los humedales y volver a convertir a esta zona, a Escobar, en una tierra de sacrificio, en un territorio de sacrificio destinado a satisfacer la voracidad empresaria y colocar los puertos en función de esas necesidades. Puerto regasificador, puerto cerealero, puerto multipropósito, instalación de depósitos de gas, instalación de depósitos de arenas específicas para el fracking. Es decir, la idea, aparentemente, muy consolidada por las autoridades municipales, es instalar en 7 kilómetros de la costa del Paraná de Las Palmas, entre el kilómetro 70 y el kilómetro 77, 3 puertos con enormes implicancias para el conjunto de la población, con la posibilidad de la extensión de las vías férreas para satisfacer las necesidades exportadoras en esa zona, y con la ampliación también de un viaducto que con más o menos 18 kilómetros de extensión, que conectaría esos puertos con la Panamericana. Ellos dicen que es para aliviar el impacto del tránsito sobre la población, pero en realidad es para acelerar y para permitir el paso de camiones gigantescos que van a sumarse al entorpecimiento que genera un puerto. Un puerto siempre es acumulación interminable de enormes mamotretos que se ven en algunos casos. Yo he participado y visto puertos internacionales de 7 pisos, 8 pisos de containers, que además de toda la contaminación visual, es una contaminación efectiva de sustancias de absoluta peligrosidad. En eso estamos, en que los compañeros y la comunidad pueda asomarse a este conflicto para sumar su apoyo, para dar su solidaridad y para comprenderlo fundamentalmente, ¿no? Bueno, y para eso la tenemos a Viviana,
que es la especialista local y que yo creo que va a ayudarnos fuertemente a comprender esto. Así que bueno, gracias por estar, Viviana, bienvenida y una alegría tenerte. Lamentamos que sea por esta circunstancia dolorosa para el pueblo de Escobar, pero vamos a hacer un esfuerzo, vamos a intentar que la comunidad comprenda, no solamente la de Escobar, la del país, en qué tipo de situación nos encontramos y cuáles son las implicancias de esto para el conjunto. En principio te invito a que brevemente nos cuentes cómo es la mirada de ustedes sobre este conflicto y cuáles serían los puntos más graves que estarías deseando comunicarnos, instalar para que podamos ayudar en esa comprensión. Así que, Viviana, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias, Marta. Y en principio quería hacer hincapié en el recurso agua, en el agua que es vital para millones de personas que dependen de este recurso, que dependen del agua del río Paraná, porque los puertos que se proyectan no van a afectar solo al partido de Escobar, a ese sector de 7 kilómetros, sino que esto va a afectar a nivel de cuenca del río Paraná, también al río de la Plata, porque para que estos puertos sean viables se necesita profundizar el dragado. Es decir, el dragado tiene que ser llevado de los 10,36 actuales en que se encuentra a 12 o más metros lo van a llevar. Entonces, para poder exportar se necesita dragar desde Escobar hasta la desembocadura del río de la Plata. Claro, Y en todo ese recorrido tenemos un montón de tomas de agua, incluida la de Capital Federal, tenemos la toma de agua de Escobar, lógicamente, entre todos estos puertos, y al dragar lo que se hace es remover todos los contaminantes que están asentados en el lecho del río. Y todos estos contaminantes estamos hablando de agroquímicos, de metales pesados, que van a estar dispersos en toda el agua que es tomada para consumo humano, para consumo de la población isleña, de las actividades económicas, para la propia biodiversidad del río. Es decir, estamos afectando a toda esta zona con implicancias incluso aguas arriba, porque todo este sobredragado lo que hace es acelerar el escurrimiento del agua. Entonces va a claro. haber menor cantidad, digamos, aceleramos la pérdida, digamos, de agua que podría ser aprovechada para consumo. Además, esta agua provocamos que se dificulte el ingreso a los humedales, porque al acelerar el escurrimiento nos sobra agua, digamos, para que desborde y inunde los humedales que cumplen el rol de purificar su calidad e ir progresivamente liberándola en buena calidad al curso de agua y con ello a lo que llega a la población, ¿sí? Y al Ujú. ecosistema acuático. Además, todo esto resulta más grave aún porque nos encontramos en un contexto de cambio climático en que las sequías son cada vez más pronunciadas, como las recientemente vividas, donde hay bajantes pronunciadas. Ya Capital Federal tuvo desabastecimiento recientemente, en años No, o sea, recientes. Victoria también ha padecido faltantes de agua. Entonces, este importante impacto que se va a generar, no solo local, sino a nivel de cuencas, nos afecta a todos, ¿sí? No solo localmente. Eso es por un lado. Después, por otro lado, el estudio de impacto ambiental que se nos presenta omiten mencionar todas las aristas que tiene el proyecto, lo buscan desdoblar, es decir, estamos hablando de 2 megaproyectos en una zona ya impactada con el puerto regasificador, con emprendimientos inmobiliarios, que suma impactos, es decir, se omitieron los impactos acumulativos, se omite tratar a estos proyectos de forma, evaluarlos acumulativamente, y además integralmente. se omite, como bien manifestó la señora Marta Maffei, eh,
digamos, detallar todas las aristas del proyecto. Entonces, no sé, se está sometiendo a evaluación un proyecto, actualmente el multipropósito, sin establecer el trazado de las líneas férreas, sin detallar el viaducto desde la Panamericana y entre esos puertos. Es decir, se está omitiendo un montón de información que impactan seriamente en el ecosistema de humedales. Estamos hablando del delta del Paraná, uno de los ecosistemas más importantes del mundo en cuanto a su rol. Por eso es que en esta zona tenemos al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que también se verá impactado. Tenemos la Reserva de Biosfera, también se verá impactada. Y con respecto a los peligros, bueno, también se omiten en el estudio efectuar análisis de riesgos propios de estos proyectos que tienen peligros de incendio y de explosión, ambos puertos, pero no se hicieron análisis de riesgos, menos aún se hicieron análisis de riesgos acumulativos, dada la presencia del puerto regasificador, que está acumulando una energía equivalente a unas 50 bombas como las de Hiroshima, ¿sí? Ya hubo accidentes, pero no fueron informados a la ciudadanía. En el año 2020 se incendió zonas, infraestructura de peligro, peligrosas del puerto regasificador, y ni siquiera existen planes de evacuación y menos aún fue informado, como mencionaba. También se incendió en el 2015 una torre de venteo de un tanque de almacenamiento de gas natural licuado. Entonces, lo que estamos manifestando es que en una zona ya de riesgo y de importancia ambiental para el conjunto de la sociedad, se sigue acumulando instalaciones peligrosas que ponen en riesgo incluso un recurso vital como es el agua, ¿sí? Además de la vida de la población, ¿no? Claro, Eh, que no es menor, ¿no? Exponer la vida de la claro, población. sí, Y en este contexto eh, de, de consulta pública por el estudio de impacto ambiental surge de que no se dio intervención a las autoridades competentes. Es decir, no intervino las autoridades con competencia en lo que hace al plan estratégico del Delta del Paraná, el plan Piecas, que busca un desarrollo sustentable del delta, que tiene que en este plan tienen que intervenir todas las provincias que integran el delta, y también la autoridad de nación, eh, que es Entre Ríos y Santa Fe, además de Buenos Aires. Es decir, hay dos provincias claro. excluidas, además de la autoridad nacional, que es la que coordina todo este plan. Además de que tiene este plan un montón, este estudio, perdón, un montón de falencias técnico-legales. Por ejemplo, un ejemplo habla de resolver una determinada problemática, y sin embargo no hicieron los estudios. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las Claro, inundaciones. cuando No dice hicieron evaluación, así sí. estudios hidráulicos, no tienen los estudios, y sin embargo establecen medidas de mitigación. Sin los estudios se establecen medidas. Es decir, son muy groseras todas las falencias técnicas que tiene el estudio. Tampoco, otra falencia muy grave es que el estudio aparece con el logo de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA. Sin embargo, no está acreditado la Ese es verdad. resolución que debe respaldar que este estudio está avalado, digamos, por el directorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Tampoco aparecen identificados los profesionales, de modo de que lo hicieron, de modo que estarían legitimados para hacerlo, ¿sí? Es decir, que tienen autorización para poder hacer un tipo de estudios como el que estamos hablando, eh, entre otras irregularidades. Sí, Por ejemplo, lo que hace a la convocatoria, no fue difundida en medios nacionales, que es una obligación de acuerdo a la ley acá el vigente. caso. Así es. vigente. No se está haciendo una audiencia pública,
por la trascendencia, digamos, de la obra, por la mega obra que estamos hablando, que incluye incluso acopio de productos de la mega minería y su transporte, como el litio, y que proyectan abastecer con tanques de gas natural licuado que buscan instalar, que tampoco está en el estudio, a la mega minería. Asimismo, quiero agregar, bueno, y con respecto a la audiencia, ¿por qué es importante la audiencia? No solo por eso, porque hay un montón de población, como la isleña, que no tiene acceso a la tecnología y también gente adulta que no maneja tecnología, y así hay un gran cúmulo de población que está siendo afectada y que no tiene conocimiento de esta consulta pública. Además de que, como les mencionaba, no solo son impactos locales, sino que regionales, incluso a nivel de cuenca, tendría que haber sido informada la población de toda la cuenca y no solo llamar a consulta de esta manera como se hizo a través de una página del Ministerio de Ambiente, que aquel que no la consulta no puede informarse. Sí, Y algo muy central, Marta, es que esta zona de ambos puertos, el uso del suelo no es apto para la instalación de puertos. claro. Es decir, una cuestión esencial, de acuerdo al marco jurídico vigente de ordenamiento del territorio, esta zona no es apta para la instalación de estos proyectos. Es decir, acá tenemos un montón de ilegalidades que se están, digamos, obviando, que son centrales, incluso los humedales están protegidos por tratados internacionales, la ley 23919, que los humedales, la Argentina se comprometió a su uso sustentable, ¿sí? Entonces, estamos incumpliendo con una ley vinculada directamente al uso de los humedales, como mencioné, la 23919, que es un tratado Ramsar, al cual la Claro. Argentina lo incorporó a través de esta ley en el año 1991-1992. Eh, Ay, me gustaría hacerte un comentario y también una pregunta, ¿no? Porque efectivamente, como vos decís, hay una perversión directamente, porque no se hace la consulta pública, pero además la consulta se hace de modo virtual, o sea, marginando una cantidad de personas, pero además en tiempos exiguos y poniendo en consideración eh, un material, digamos, de consulta que no alcanza a ser una tercera parte del material efectivamente presentado. Nosotros estamos hablando de un material en los estudios de impacto ambiental que tiene casi 750 hojas, 745 hojas, y el gobierno pone a disposición 220 páginas. Es decir, ha omitido una enorme cantidad de información con fundamentación y ha omitido también la posibilidad de que las personas tengan el tiempo adecuado y suficiente, porque no hablamos, o sea, no hay tiempo para leer y participar de modo informado cuando te están dando un plazo que entre los dos puertos suman 40 días. Es una posibilidad casi imposible para la población, para gente de trabajo, para isleños, para pescadores, para personas que tienen muy bajo contacto con las tecnologías. Entonces, claro, es un modo de justificar, digamos, bueno, ya se hizo la consulta, participaron los que quisieron y estamos, y vamos a resolver. Además, con la concepción y la legislación a su favor, que dice que las consultas públicas no son obligatorias, es decir, no es obligatorio participar, pero tampoco es obligatorio para los funcionarios aceptar el resultado de la consulta. Sí tienen que considerarla y exponer después de qué forma tuvieron en consideración esa consulta.
Es decir, uno tiene que mirar todas las aristas porque se va cerrando un paquete que no solamente oculta los datos de los estudios de impacto ambiental, que no solamente margina a la población, que no solo construye en lugares inadecuados absolutamente, que no menciona el tema del dragado y que no solamente va, que vos muy bien señalaste, va a generar la remoción de todo tipo de sedimentos altamente contaminantes, sino que también está comprobado que todos los dragados que se hacen sobre el río provocan también desmoronamiento. Es decir, existe un derrumbe de las costas próximas a esos dragados. Precisamente es una de las causas por las cuales hay una oposición seria en contra de la profundización del dragado del río Paraná, ¿no? Todo esto, eh, que forma un paquete, digamos, confluye también para que la sociedad quede marginada, no le demos los tiempos, no puedan, no tengan la posibilidad efectiva de participar, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cómo ustedes intentan o procuran o qué es lo que están haciendo para que justamente la población tenga efectivamente la consideración que debe tener cuando se están avasallando sus derechos, sus territorios, ¿no? Es decir, ¿qué piensa tu organización, qué piensan ustedes que serían las formas más aptas y de qué manera podríamos nosotros ayudarlos? Bueno, Marta, es muy importante lo que estás señalando y preguntándome. Somos varias organizaciones que estamos ¿Mm? transmitiendo, difundiendo a través de distintas páginas de Instagram, de Facebook, respecto a toda esta problemática, de sus impactos en el agua, ¿no? De sus impactos en la seguridad de la población. Eh, y lo que le estamos pidiendo a la ciudadanía es que participe de esta consulta, que se oponga, digamos, a la instalación de estos puertos que no son necesarios. Ya urbanistas, expertos en la situación de la cuenca del Paraná, se expresan de que estos puertos son innecesarios. Ya tenemos muchos puertos, no se justifica tremendo daño ambiental que se va a ocasionar para instalar estos puertos, y por eso es importante que la ciudadanía se exprese oponiéndose a través de la consulta pública que abrió el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Ujú. que va a concluir en teoría el día 9, pero ya nos ha pasado con la consulta anterior que digamos, la página funcionó bien, ¿no? Es decir, la recepción de las consultas de la ciudadanía funcionó bien, hasta, en este caso, consideramos que va a suceder lo mismo hasta el día viernes 5 de diciembre a las Ujú. 15 horas. Si bien la consulta termina el 9, hemos comprobado de que los fines de semana y después de ese horario, desde las 15 horas del día viernes, la página dejó de funcionar. Incluso al día siguiente, que en este caso es el día 9, cuando finaliza, tampoco funcionó adecuadamente. Por eso es que pedimos que suban sus exposiciones, sus argumentos, Ujú. fundamentaciones, prioritariamente antes de las 15 horas del día viernes De 5 mañana, de diciembre, claro. si no pueden, obviamente que intenten después, pero nos han llegado un montón de reclamos de ciudadanos que no han podido participar, incluso estando en el tiempo adecuado, ¿no? Digamos, de Ujú. participación, lo hemos reclamado, pero no ha sido recepcionado por la provincia, es decir, por el Ministerio de Ambiente. Por más que reclamamos, presentamos pruebas, no fueron tomadas. Por eso es que pedimos que intenten participar e intenten transmitir esto a sus conocidos, vecinos, amigos, familiares, para que se haga antes de las 15 horas del viernes. Y quería Ujú. agregar algo más, Marta, a todo lo que estabas manifestando, que si bien está abierto, muchas organizaciones se manifestaron en contra del tema de la hidrovía, ¿no? Por el tema del dragado en todo el Paraná y en el Río Ujú. de la Plata. eh,
ese proceso de evaluación no fue concluido. Y el mismo Ministerio Así de es, Ambiente que busca evaluar los impactos acumulativos en la cuenca, ¿no? Todo ese claro. proceso. El mismo Ministerio de Ambiente de la provincia, un día antes de llamar a consulta o dos, a llamar a consulta por el primer puerto, que es el puerto cerealero, Sí, se manifestó de que había irregularidades en esa consulta. Entonces, abogados, organizaciones nos hemos manifestado de la irresponsabilidad del Ministerio de Ambiente de la provincia que llame a consulta por estos dos puertos, ¿sí? Ahora por el puerto multipropósito, sin saber, es decir, sin tener información de cómo se encuentra la situación ambiental de toda la cuenca. ¿Sí? Es ah, decir, de sus impactos acumulativos, ¿no? De cómo está la cuenca y sin saber la situación de la cuenca, siendo de que ellos mismos lo reclamaron, ahora están llamando a consulta por esto que con certeza va a generar nuevos impactos, es decir, va a sumar impactos a la cuenca. Entonces tiene totalmente una irresponsabilidad e ilegalidad estos llamados a consulta pública. ujú. Vos sabés que ahora vamos a escucharla a Michelle, pero voy a dejar pendiente un tema, ¿no? Porque en general, además de ocultar las sinergias entre los impactos, que lo hacen en todos los emprendimientos contaminantes, en la minería, en las cordilleras, vos tenés en una localidad 40 emprendimientos mineros, pero cada minera dice, no, pero si nosotros solo afectamos 5 kilómetros cuadrados, no vamos a impactar nada, o sea que son 5 o 10 o 15 kilómetros cuadrados por 40 mineras, pero como no se trabaja en la sinergia, parecería que no, que fuera un pequeño emprendimiento que no hace nada, ¿no? Y en este caso se corrobora la regla, hacen siempre lo mismo. Y imagino que, y te lo pregunto, pero seguramente es así, también desde las autoridades locales, lo que se hace es una difusión sesgada por cierto, pero fuertemente dirigida también a decir que no, que cuando esté esto en construcción nosotros vamos a tener 2.000, 3.000, 4.000 empleos más y que por tanto vamos a tener pleno empleo y que eso va a mejorar la situación de las familias, ¿no? Y me imagino que no dice que esos empleados públicos cuando termine la obra van a tener que dedicarse a tratar de sanear los conflictos ambientales que la obra genera, ¿no? Digo esto porque me parece que el tema del trabajo es generalmente usado de esa manera y también en general se oculta que para lograr estos emprendimientos hay una concesión de una enorme cantidad de beneficios de carácter tributario a favor de las empresas, ¿no? Es decir, que además del daño hay una incapacidad, una imposibilidad después de parte del municipio o de parte de la provincia de recaudar lo que se debe porque las empresas han sido liberadas del pago de una cantidad de tributos, ¿no? Así que estas dos cosas casi nunca faltan en este tipo de emprendimientos, ¿no? Y creo que en este caso tampoco deben faltar. Sí, lo que estás diciendo, Marta, es así. En primer lugar, quiero marcar que el estudio habla de que va a generar, es más, dice que va a generar fuentes de trabajo solo en la etapa de construcción, porque en Sí, general en claro. la etapa de operativa, que es la relevante, no habla de que va a generar puestos, ¿No? ¿sí? Es decir, tanto. Eh, Sin embargo, esa etapa de construcción significa destruir la garantía ambiental de millones de personas. Después, por otro lado, quería marcar que no identifica a la población, es decir, no identifica a la población afectada, no identifica que si bien se genera esta actividad económica, que se van a perder otras actividades económicas de esa Claro. población, digamos, que vive del río, de los recreos, de la población isleña que allí pesca, de los clubes de pesca, de los clubes de remo, de kayak, es decir, que va en contra de actividades sustentables que viven de este Exacto. ecosistema y de la calidad de vida de la población isleña en forma local y de la población en general, por lo que hablaba del recurso agua, calidad de aire,
Ujú. calidad digamos, de amortiguación frente a las inundaciones, de protección que brindan los humedales. Y esa es, digamos, el panorama en general. Y además, digamos, no Jus- cuenta con estudios, ni siquiera tiene, como no presenta toda la información, es decir, todos los anexos, como señalaste, ¿Cachai? no tiene ni siquiera prefactibilidad hidráulica que Claro, autorice extracción de agua del río, que extraccione porque quieren establecer una planta propia para tomar más cantidad de agua del río de la que ya toma el puerto regasificador y que abastece a la población. También desechar efluentes al río, que eso va a agregar contaminación y no se está evaluando el conjunto, ¿no?, de la contaminación propia que ya tiene el río, ni teniendo en cuenta que todavía no ha sido terminado el proceso de evaluación que involucra a toda la cuenca del río Paraná. Eh, y yo tampoco estoy, identifica lo- y habla de que va a amortiguar impactos, ¿no?, sobre los humedales, cómo va a hacerlo, pero sin embargo no identifica lo que está dañando, es decir, no identifica los distintos servicios ambientales que prestan los humedales, que son más de 30 servicios ambientales que nos prestan a la sociedad. Entonces, es decir, es de una calidad técnico-jurídica muy pobre el estudio, con muchas falencias, eh, que es indiscutible que debe ser rechazado, digamos, por eso solicitamos el rechazo, ¿no?, y la participación en la consulta. son estudios hechos en realidad a la medida de los intereses de los grupos económicos. No van a poner, no van a explayar en el estudio todos los daños que nos van a causar, ¿no? Eso pasa así en casi todo. Por eso justamente se supone que la autoridad debe revisar los estudios de impacto ambiental y aceptar o rechazar o establecer la reconsideración del estudio conforme a las cuestiones que hayan sido omitidas. Lo que no sucede, es más, en general, en muchos casos, hasta los estudios de impacto ambiental se presentan en inglés, por ejemplo, sin traducción. Es decir, que hay una inviabilidad para la población, para la posibilidad de conocerlo, ¿no? Pero bueno, yo digo, Viviana, ustedes tienen ahí un conocimiento, yo no sé si estoy equivocada, pero creo recordar que hubo ya un antecedente de incendio ahí o no, con En el... Escobar sí. Sí, En los ah, últimos años, por eso en toda esta época, ¿qué pasa? Como las obras que ellos hacen en la costa, hubo 5 incendios ah, muy grandes, tuvieron que intervenir bomberos voluntarios, tuvo que intervenir hidroaviones, eh, hubo, digamos, situaciones muy críticas y en uno de esos incendios te había mencionado de que el incendio llegó al puerto ah, regasificador y puerto, tomó claro. en peligro el gasoducto superficial, es decir, muchas instalaciones peligrosas fueron alcanzadas por el incendio y ante estas situaciones el buque tiene que poder zarpar. Y no Tiene que poder podía. concretar la zarpada de emergencia y en realidad el buque no puede zarpar, nunca puede Claro, zarpar. Es claro. decir, es imposible que zarpe. Si bien es una medida de seguridad establecida por la prefectura, es tan irracional la situación, porque el buque, los estudios que se hicieron, que son de simulaciones, se hicieron en Ujú. España, los estudios se hicieron para evaluar cuándo se podía sacar al buque en una Al situación de lugar emergencia. de ¿Sí? emergencia. Y el buque no fue estudiado ni con un gramo de carga de gas natural licuado, es decir, fue Ya, estudiado que sea vacío. vacío. Es decir, el buque con un calado de vacío tiene 9,3, ¿sí?, de calado. Y, Sí, para poder navegar, lo garantizado son los 10,3 metros y tiene que mantener un claro. margen de seguridad bajo la quilla, que prácticamente son 1 metro más. Por lo tanto, ni con un Claro, gramo de gas natural licuado el buque puede zarpar. puede salir. Claro.
Es decir, es imposible que el buque pueda cumplir con la medida de seguridad zarpada de emergencia. Entonces, en esa situación estamos. Una medida básica de seguridad no se puede garantizar. Es decir, concluyo, nunca se tendría que haber permitido estas operatorias en Escobar, que son operatorias reguladas a nivel internacional en la alta mar, ship to ship o buque a buque. Y sin embargo, estamos permanentemente expuestos los ciudadanos de Escobar y de la población en general a los riesgos de todas estas operatorias porque ni siquiera una medida básica de seguridad se le podría dar cumplimiento. Imagínate que a eso le agregaríamos la posibilidad del incendio, que yo creía haber sido uno, pero han sido cinco, y que tuvieron mucha suerte que no alcanzó al buque, porque podría haber estallado el buque regasificador, ¿no? Y además a eso ahora le agregamos otros dos puertos, uno a cada lado, repletos de cereales, absolutamente inflamables, y repletos de otras mercancías, porque en el puerto multipropósito puede haber una gran cantidad de distintas sustancias, incluso metales y minerales, o sea que eso expone a Escobar a una situación de riesgo enormemente acrecentado. No es solamente las obstrucciones, es el riesgo de vida. A eso hay que sumarle el cambio climático, o sea, el incremento de las temperaturas, que significa un adicional en todos los estímulos a las posibilidades de incendio, incluso del propio humedal, que cuanto menos tenga de humedal y tenga más de una gran cantidad de obras encima, es más expuesto todavía a la posibilidad de los incendios, ¿no? O sea que las cuestiones más peligrosas se van acumulando, ¿no? Y me parece que todo esto también tiene que conocerlo la población y dar una mano para que se haga comprensible, porque a veces se piensa que el incendio es una fatalidad o es un error, y en realidad ese tipo de incendios tienen que ver con una infraestructura que no es adecuada a la tarea que se está tratando de realizar o que efectivamente se realiza, ¿no? Exacto, Marta. Desde que se instaló el puerto regasificador que modificó la costa, es Claro, decir, ¿qué hacen? Elevaron la costa, modificaron todo, ¿no? Y eliminaron humedales. El agua de las crecientes no puede ingresar por esa zona. Entonces, toda esa zona está más propensa a los incendios porque no está recibiendo el el agua. recurso hídrico natural, cómo Claro. funciona, ¿no? Cómo funcionan estos ecosistemas de humedales, que para preservarse es indispensable El respetar agua. la dinámica del ingreso Claro, del agua. claro. Y estos dos puertos nuevos buscan hacer el mismo tipo de obras. Entonces, se van a acumular impactos que van a favorecer el desarrollo de incendios. ¿Sí? Así es. Entonces, sí que eso es lo que quería destacar, ¿no? Que no son solamente los incendios naturales que pueden producirse, sino que acá se está proveyendo una infraestructura y una instalación de obras que son contrarias, digamos, a la naturaleza del humedal, que van a incentivar los incendios y las posibilidades de riesgo en medio de una población. Esto no está hecho en el desierto, esto se hace en medio de una ciudad, ¿no? Con todos los riesgos que esto implica, ¿no? Más en este tiempo, ¿no? De incendios tan numerosos, acelerados y crecientes, ¿no? Este año se va a recordar probablemente como el año pico en la aceleración de los procesos de incendios, ¿no? En toda la Patagonia y en una enorme cantidad de localidades, la desaparición de grandes cantidades de bosques tuvo que ver con esos incendios, ¿no? Y bueno, resulta que ahora nosotros vamos a propiciar desde Escobar esa posibilidad de incentivar también el peligro y los incendios en esa zona. Creo que eso es un tema no menor, porque llega un momento que ni los bomberos voluntarios, ni los helicópteros, ni ninguna de las previsiones insuficientes que se toman son suficientes.
Y no son suficientes porque, por ejemplo, en ese accidente, en el accidente que llegó al puerto regasificador, ¿por qué no es Ujú, suficiente? No pueden garantizar la medida de evacuación. Y además, el claro. incendio se logra controlar porque llovió. Es decir, en ese Ah, caso, es decir, nos ayudó la lluvia, es decir, Dios nos ayudó. Pero siempre mm, Dios no va a poder ayudarnos ante todas digamos, todas las vulneraciones que hacemos de respetar a la naturaleza. Es decir, no nos va a ayudar Dios siempre no, y por todo. aunque nos ayude, no es posible que la obra pública esté fundada en que vamos a poner en riesgo, pero vamos a esperar que Dios nos ayude de ninguna manera, ¿no? O sea, prevenir, mitigar, resolver son las claves de la obligación, de la obligatoriedad que la propia Ley General del Ambiente establece sobre los gobiernos locales, municipales, provinciales y nacionales, ¿no? Es decir, no vamos a quedarnos sujetos al azar de tener suerte en alguna oportunidad, ¿no? Mm. Exacto, y es decir, no podemos exponer a la población ni a la biodiversidad que sostiene la calidad de vida, tan vitales como son el rol que cumplen estas reservas y Ujú. los humedales que buscan afectar es decir, por intereses de unos pocos en detrimento del bienestar de la ciudadanía y de la naturaleza en su conjunto. Hay una vulneración muy grave del Acuerdo de Escazú, ya vigente desde el año 2019, que obliga, digamos, a los gobiernos a que la ciudadanía debe participar de todo el proceso, digamos, de toma de decisiones respecto a un proyecto y no al final del mismo. Es decir, tiene que participar en todas las instancias, dar su opinión, es decir, poner a disposición toda la información y no hacerlo a último momento, ¿sí? Es decir, en las últimas etapas. Eso por un lado, y respecto a la audiencia pública, es una instancia obligatoria, digamos, establecida por la Ley General del Ambiente, que si bien da la posibilidad de la consulta pública, no deja eh, de ponerse en foco, digamos, garantizar la participación ciudadana. Si el medio que elija la autoridad va a recortar, digamos, la participación ciudadana por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de falta de información, el fin, digamos, de la consulta de participación ciudadana no estaría alcanzado. Por lo tanto, la audiencia pública garantiza una adecuada participación y no como la forma en que se está llevando a cabo, que lo que hace es coartar la participación. Es muy importante que la ciudadanía participe porque la autoridad convocante, en este caso el Ministerio de Ambiente, tiene la obligación legal de dar respuesta a los planteos, observaciones de la ciudadanía cuando los resultados son en su mayoría contrarios al proyecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver, yo voy a ocuparme un poco de representar, ¿no?, a quienes estamos siendo víctimas de este proyecto potencialmente cuando esperemos que no se realice, pero sí se llegara a realizar, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo un poco, mi nombre es Michelle Aslanides y soy vecina del Delta, también resido en José C. Paz. Y bueno, desde hace muchos años que conozco a Viviana y a Marta por diferentes organizaciones. Quiero primero empezar agradeciéndole a Viviana por todo el trabajo que hace, que de hace años, y todo el trabajo que hizo por estos dos proyectos, el del puerto serialero y el del puerto multipropósitos, para facilitarnos la información como para que argumentemos en el marco de la consulta pública. En esta reunión estamos resaltando más la necesidad de que todos participemos como vecinos y como argentinos, porque tenemos una obligación por ley de preservar el ambiente, por la Constitución Nacional. Así que no solo los vecinos de Escobar, ni los vecinos afectados del Delta como yo, sino todos los habitantes de la República Argentina
podemos y deberíamos estar aportando nuestra opinión en esta consulta pública. Entonces, bueno, gracias a Viviana por facilitarnos junto a todas las organizaciones y los miembros de las organizaciones que se unieron para ayudarnos a nosotros, por como lo dijo Marta antes, ¿no? Que en el tiempo récord en el que tenemos que participar, informarnos acerca del proyecto y poder opinar requiere que gente como ustedes nos ayuden. Yo formo parte, como vos, Vivi, de la Red del Río Luján, agradecerles a todos los que participaron, Humedales en Red, bueno, etcétera. Y obviamente a Escobar Defiende su Río, que es el líder de esta convocatoria, ¿no? Así que yo, como parte de los vecinos que estamos afectados y que seguimos los consejos de los vecinos de Escobar y de todos ustedes, como mencioné, Vivi, lo que quería compartir ahora es un poco la metodología. Nosotros tenemos que participar de la consulta pública, que justamente el enlace para participar se los vamos a compartir anexo a este video desde todas las organizaciones que estamos promoviendo esta actividad. Es un enlace que nos lleva a un sitio de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se llama participacionpublica.ambiente.gba.gov.ar, y después específicamente el enlace sigue con el detalle del puerto multipropósitos. Esta es la segunda participación. Nosotros hace unos días hicimos, como dijo Viviana, una experiencia con el puerto cerealero y de esa experiencia aprendimos. Entonces, primera cosa que les recomiendo, una vez que abren el link que les vamos a compartir, tienen que ir a un espacio que dice claramente en verde comentar. Entonces ustedes ahí tienen que poner sus propias razones para rechazar, porque la idea es que todos rechacemos este puerto multipropósito y hacerlo, como dijo Viviana, esto antes del día viernes, o sea, mañana a las 15 horas. Otra cosa que nos recomendaron también es que demos like a los comentarios que existen en la consulta pública en el portal de la provincia de Buenos Aires. Porque esos likes también tienen su peso. O sea, si ven un comentario que va en el mismo sentido del que ustedes querrían dejar o que dejaron, le dan like. Así que bueno, yo me paro acá con lo que es la descripción de la metodología, la van a encontrar detallada en Escobar Defiende su Río, en todas las redes nuestras. Y lo que quería decirles es que nosotros tenemos que salir ya mismo, una vez que veamos este video, a difundir y hacer que por lo menos por cada persona haya 5 personas más que comenten. Nosotros también estamos a disposición, en todo caso Viviana y yo, para poder ayudarlos a hacerlo, así que se pueden comunicar con nosotros y los ayudaremos si hay alguna duda. Así que bueno, no sé, Vivi, si querés agregar algo. También se pueden comunicar a través de la página de Escobar Defiende su Río, Instagram y de Facebook, y las dudas o necesidades que surjan pueden manifestarlas y veremos de ir respondiendo progresivamente y colaborando con todo lo que surja. Muchas gracias, Vivi, por estar acá con nosotros y por todo el trabajo que haces. Bueno, y también, el agradecimiento a todas las organizaciones que están trabajando en esto y que de alguna manera yo las estoy representando, ¿sí? Que son varias, afortunadamente, pero es importante que también la ciudadanía se sume y participe. Bueno, un placer haber tenido esta reunión, tener más información y una esperanza, saber que a lo mejor de alguna manera podemos colaborar para que el pueblo de Escobar sume fuerzas y sume capacidades para enfrentar esto, ¿no? Es muy peligroso lo que está sucediendo, pero lo más peligroso es que lo hagan a espaldas nuestras, que no estemos enterados, que no tengamos herramientas de consulta efectivas. Y bueno, si eso no lo hace el Estado, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que trabajar
para que el pueblo no quede marginado bajo ninguna circunstancia y que sepa todo, ¿no? Así que, bueno, a la alegría de habernos reunido y espero sinceramente que podamos continuar con este trabajo tan interesante de acercarnos como podamos a los múltiples conflictos sociales que hoy enfrentan nuestras poblaciones, nuestros pobladores, con menos recursos, con menos posibilidades de ser conocidos en la prensa. Y bueno, nuestro objetivo hoy ha sido eso, ¿no? Ayudar a divulgar y ayudar a que juntos, no solamente los pachas, sino el conjunto de la población tenga una herramienta para saber, para conocer qué es lo que está pasando en nuestros pueblos y pierda o entierre la indiferencia que a veces nos coopta y nos impiden cambiar lo que tenemos que cambiar, que es mucho, no tengo duda que es mucho, pero no van a poder con nosotros. Nuestro pueblo es un pueblo valiente y es un pueblo que informado tiene que encontrar los caminos para cambiar esta adversidad. Muchísimas gracias por haber estado.